William Branham nos dijo que había recibido por revelación las edades de la Iglesia. Ahora, entonces, cuando terminamos con el libro de la revelación de la Iglesia, lo que Dios le hizo a esas 7 iglesias, las cuales estaban entonces en su infancia o su sombra en Asia Menor. Entonces el Espíritu Santo nos reveló y abrió todos los misterios que habían allí, de cómo Él ha traído su iglesia a través de la historia. Y si ustedes no tienen las 7 edades de la iglesia en cinta, fuera bueno si las oyen, y pronto van a estar en forma de libro. Sin embargo, como ya hemos estudiado antes, Branham dependió mucho del libro de Clarence Larkin, titulado El Libro de la Revelación. La primera vez que Branham menciona a Clarence Larkin es en el sermón Las Instrucciones de Gabriel a Daniel, predicado en julio 30 de 1961. 8 meses después de haber predicado Las Edades de la Iglesia. Y pues he estado leyendo el libro del Dr. Larkin, el libro del Dr. Smith, las notas del Dr. Scofield y diferentes comentarios de hombres de todas partes, y aún no puedo reunir lo de ellos para que resulte correctamente, ven. Veamos detalladamente cuánta información Branham tomó de Larkin para predicar la 7ª edad de la Iglesia, la Odisea. El carácter de la iglesia de hoy es laodicense, y como el período laodicense ha de continuar hasta que la iglesia de los recién nacidos sea sacada, no podemos esperar ningún gran cambio hasta que el Señor vuelva. Creemos que la iglesia de la Odisea comenzó en 1906 después de Cristo. Yo predigo. Ahora recuerden, predigo, especialmente ustedes que escuchan la cinta. No digo que será, pero predigo que terminará para 1977. Cristo no tiene ningún elogio para esta iglesia, sino mucho de qué quejarse. Ahora el siguiente versículo sería, para las otras iglesias, elogiando, pero él no elogió a esta iglesia. Él tenía una queja contra ella, no un elogio. No hay nada más repugnante o nauseabundo que el agua tibia. Así que no hay nada más repugnante para Cristo que una iglesia tibia. Él preferiría tener una iglesia congelada o hirviendo. Eso es lo que esta edad de la iglesia le hace a Dios, le revuelve el estómago. ¿Ven? Sé una de dos. No seas al rojo, o sé caliente al rojo vivo, o no seas tibio o caliente, porque haces que yo vomite. Fue la fría atmósfera espiritual de la Iglesia de Inglaterra la que impulsó a Juan Wesley a iniciar esas reuniones externas que llegaron a ser tan notorias por su fervor religioso, y fue la misma atmósfera fría de la Iglesia metodista la que impulsó a William Booth, a su vez, a convertirse en un salvacionista al rojo vivo. La frialdad de la Iglesia anglicana, en los días de Juan Wesley, lo llevó a que tuviera reuniones en otra parte, porque estaba fría, helada. La frialdad de la iglesia metodista causó que William Booth se volviera un salvavidas al rojo vivo. Nuestras iglesias de hoy se encuentran en gran medida en esta condición tibia. Hay muy poco de espiritualidad cálida. Hay mucho que hacer en ellas, pero es en gran parte mecánica y de carácter social. Entonces no es mucho lo que tiene como de avivamiento al rojo vivo en ellos. Pero ellos tenían bastante maquinaria mecánica en esta iglesia, ¿ven? Porque eran ricos. Y, oh hermano, ellos se reunían y hacían grandes servicios y todo. Ellos estaban pasando muy bien en esta iglesia, eso es cierto, pero todo es una maquinaria mecánica. Pero no hay calor del Espíritu Santo, ¿ven? Se multiplican los comités, las sociedades y los clubes, pero hay una ausencia de calor espiritual. Les digo, ella está recargada de sociedades y clubes y juntas y demás, pero no tienen calidez del Espíritu Santo. ¿Ven? Ustedes tienen un gran régimen, pero no tienen nada ahí que caliente. Se celebran reuniones de avivamiento, pero en lugar de esperar el poder del Señor, se contratan evangelistas y cantantes pagados y se hace de la ganancia de almas un negocio. La causa de esta tibieza es la misma que la de la iglesia de la Odisea, el autoengaño. Solistas a sueldo, evangelistas a sueldo. Pues llega a un punto en que el salvar almas es un negocio. El salvar almas no es un negocio de la iglesia, es el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Se creían ricos y exteriormente lo eran, pero Cristo vio la pobreza de su corazón. Hay muchas iglesias así en el mundo de hoy,
más que en cualquier otro período de la historia de la iglesia. Ellos pensaban que eran ricos, estos pentecostales en estas iglesias de la última edad. Ellos pensaban, y exteriormente lo eran. Sí, Señor. Muchas de estas iglesias tienen edificios tipo catedral, vidrieras, predicadores elocuentes, cantantes pagados, grandes congregaciones. ¿Tienen edificios grandes, vidrieras, predicadores elocuentes, cantantes a sueldo? Sí, Señor. Algunas de ellas tienen grandes intereses terratenientes y están bien dotadas, y sin embargo son pobres. Muchos de sus miembros, si no la mayoría, son cristianos mundanos, que juegan a las cartas, bailan y van al teatro. Los pobres y los santos no son queridos en tales iglesias porque su presencia es una reprimenda. Sin ninguna necesidad. Se les paga para hacer las cosas que están haciendo, jugar a las cartas. Oh, dicen ustedes, tenemos grandes congregaciones. Oh, seguro. Sí, Señor. La congregación más grande. Pues, sabe, el alcalde de la ciudad asiste a nuestra iglesia. Ajá. Así es. Pues ustedes saben, fulano de tal, cuando vienen a la ciudad, vienen a nuestra iglesia. Ajá. Tenemos a todas las celebridades en nuestra iglesia. Sí, pero dejen que los santos pobres y necesitados entren a la iglesia, y ellos les son un reproche. Si visitáramos tales iglesias, se enorgullecerían de mostrarnos el edificio, alabarían la predicación y los cantos, se jactarían del carácter de sus congregaciones, de la exclusividad de su membresía y del atractivo de todos sus servicios. Lo único que podían ver eran sus edificios grandes. Lo único que ellos podían ver era su gran congregación. Lo único que veían era un coro bien vestido con sus grandes túnicas y cosas. Pero si sugiriéramos una serie de reuniones para la profundización de la vida espiritual o la conversión de los no salvos, dirían, oh no queremos tales reuniones, no tenemos necesidad de nada. La iglesia de la Odisea no estaba cargada de deudas, sino que estaba cargada de riqueza. Y yo les digo, sin carga por las almas, pero sí se preocupan de hacer todas estas otras cosas. La auxiliar de damas y todas estas otras cosas, todo esto se tiene que hacer, pero no tienen una carga por las almas perdidas. Oh, vaya, ¿en qué se ha metido esta iglesia? Ellos no tenían carga por las almas, pero estaban cargados de riquezas. Eso es cierto. El problema con la iglesia de hoy es que piensa que no se puede hacer nada sin dinero, y que si solo tuviéramos el dinero, el mundo se convertiría en esta generación. Piensan que podrían tomar dinero y convertir al mundo. Oh, si tan solo pudiéramos poner un programa que pudiéramos conseguir mucho dinero aquí, yo creo que podríamos convertir al mundo. El mundo no debe ser convertido por el dinero, sino por el Espíritu de Dios. Hermano, el mundo no se convertirá con dinero, el mundo se convertirá por el Espíritu Santo. El problema con la iglesia de la Odisea era que su oro no era del tipo correcto, y por eso se le aconsejó que comprara del Señor oro probado en el fuego. ¿Qué clase de oro es ese? Es el oro que no tiene mancha, es el oro que no ha sido adulterado, que no ha sido obtenido por medio de un fraude o de la retención de un salario justo. ¿Qué descripción tenemos de estos días de la Odisea en Santiago 5 del 1 al 4? Por tanto, yo te aconsejo que vengas y de mí compres oro refinado en fuego. Otra clase de oro, sí, un oro probado en el horno ardiente, que pasó por el fuego de la muerte, que pasó por el Calvario, salió de allí. Mucho de este oro que ustedes tienen ahora ha perdido su brillo, se va a corromper, se va a enmohecer. Si pueden anotar esto, Santiago 5 del 1 al 4, y verán lo que es. Dice: Pero la iglesia de la Odisea no solo era pobre, aunque rica, era ciega. O para decirlo con más precisión, miope. Podían ver su prosperidad mundana, pero eran miopes en cuanto a las cosas celestiales. También eran ciegos. Ahora es horrible estar de esa manera. No creo que estos cristianos estaban tan ciegos, sino que estaban miopes. Yo creo que estaban miopes. Lo único que podían ver eran sus edificios grandes. Lo único que ellos podían ver era su gran congregación. Así que el Señor les aconsejó que ungieran sus ojos con colirio. Sus mercaderes trataban con ungüentos y hierbas de alto grado de virtud curativa, pero no poseían ningún bálsamo que restaurara la visión espiritual dañada,
Solo la unción del Santo podía hacerlo. Tenían mucho perfume, tenían mucha teología, pero necesitaban colirio, el Espíritu Santo de Dios, para masajear sus ojos y permitirles esperar la venida del Señor, permitirles ver la Biblia, permitirles ver la palabra. Ellos saben cómo decir amén de la manera correcta. Tenían el perfume, tenían todos los ungüentos. Pero la iglesia no solo era pobre y ciega, sino que estaba desnuda. Sus vestimentas externas eran sin duda del mejor material y del último corte de moda, pero no como para adornar la persona de un hijo de Dios. Las vestiduras blancas le pertenecen a los santos. Es la justicia de los santos. ¿Ven? ¿Desnudo? Oh, seguro. Sí, Señor. Oh, ustedes. Dirán, hermano Branham, nuestra iglesia no. Es la iglesia mejor vestida de la ciudad. No me cabe la menor duda. Tienen de las últimas modas, los mejores cortes de telas. Entonces se hizo una revelación muy sorprendente a la iglesia de la Odisea. Cristo dijo: «He aquí que estoy a la puerta y llamo». Estas palabras se citan generalmente como un llamamiento a los pecadores, pero no lo son, sino que se dirigen a una iglesia, y a una iglesia en cuyo seno Cristo había estado una vez, pero que ahora se encontraba excluido y de pie fuera, llamando para ser admitido. Esta es una de las afirmaciones más sobresalientes que yo he visto en el Nuevo Testamento. Quiero que se fijen. Yo estoy a la puerta y llamo. Normalmente esto se usa como una cita para el llamado a pecadores. ¿Verdad que sí? Les decimos a los pecadores, Jesús está a la puerta llamando. Pero aquí, Él está llamando a la puerta de la iglesia, porque Él una vez caminó con ellos, pero ellos, con su organización y mundanalidad y frialdad, lo habían excluido. Él está afuera de la iglesia. Esta es la cosa más sorprendente registrada en el Nuevo Testamento, que es posible que una iglesia sea exteriormente próspera y sin embargo no tenga a Cristo en su medio y sea inconsciente del hecho. Esta es una descripción de una iglesia sin Cristo. Este es el registro más impresionante en el Nuevo Testamento. Pienso que no hay nada que pudiera ser más triste que esto, el ver al Salvador del mundo sacado de su propia iglesia, la edad de la Odisea. ¡Oh, el Cristo excluido! Excluido de su propia nación, porque lo rechazaron. Excluido del mundo, porque lo crucificó. Excluido de su iglesia, porque está ante su puerta llamando para entrar. Nuestro Salvador, cuando estaba en la tierra, Él fue excluido de su propia nación. Él fue rechazado, fue excluido. El mundo lo excluyó y lo crucificó. Y ahora Él es excluido de su propia iglesia. No lo quieren en ninguna parte. ¿Cómo llegó Cristo a estar fuera de la iglesia? ¿Ya había estado dentro de ella una vez o nunca habría existido la iglesia? ¿Cómo llegó a salir? Está claro que no lo habían echado, pues no parece que echaran de menos su presencia. Seguían adorándole, cantando sus alabanzas y participando en toda clase de servicios cristianos, pero él se había retirado. Yo no creo que de repente lo hayan sacado a él, porque ellos no lo habían extrañado. No lo habían extrañado porque todavía le estaban cantando himnos a él. El predicador aún seguía hablando de él, así que ellos no lo habían extrañado. Debemos preguntarnos, ¿fue el Espíritu Santo el que le reveló la edad de la Odisea a William Branham? ¿O fue Clarence Larkin quien tenía la revelación? Y Branham la robó sin darle crédito al verdadero autor. ¿Por qué siempre se nos fue enseñado que lo que Branham predicó era maná fresco del cielo?